hay comportamientos, no he dicho que sea intrínsecamente homosexual, pero sí que hay comportamientos homosexuales. Sí, en todas. ¿En O sea, todas? el tema de la orientación sexual es un tema, pues, neurobiológico, como todo prácticamente en los seres vivos, ¿no? Y la orientación homosexual existe y se da en prácticamente todas las especies cuando se estudia con un poquito de libre de prejuicios, ¿no? Que pasaba, por ejemplo, en el siglo XVIII, esos primeros naturalistas que llegaban a África a hacer libros de comportamiento animal, ¿no? Es una cosa que siempre cuento, un tipo que no recuerdo, nunca recuerdo su nombre, que se ponía a estudiar el comportamiento de las jirafas y describía, es que la jirafa es uno de los animales con un mayor índice de homosexualidad, ¿Sí? de machos homosexuales. O sea, una gran cantidad de machos de jirafas son homosexuales y tienen conductas homosexuales. ¿Homosexuales o bisexuales? Incluso estrictamente homosexuales. La bisexualidad está más extendida en el reino animal, pero bueno, describía pues, que un macho de jirafa montaba a otro macho de jirafa, lo penetraba analmente, hacía todo esto, se bajaba, hacían conductas afiliativas de cuello contra cuello como tal, y esto lo describía como una lucha ritual entre machos. Mientras que un olfateo casual de un macho a una hembra lo describía como interés sexual. O sea, la óptica con la que se miraba era claramente un filtrado tremendo. Cuando no tienes esos filtros y describes lo que hay como lo que es, una cópula entre machos es una cópula entre machos, una cópula entre hembras es una cópula entre hembras, las conductas homosexuales afloran por todas partes, todas las especies animales. Particularmente en especies con sociedades complejas, con diferencias físicas o comportamentales entre macho y hembra, y con poligamia, con tendencia a la poligamia. Cuando se reúnen uno de esos tres factores o los tres factores, la homosexualidad, las conductas homosexualidades afloran. ¿Puedes repetirme las tres? Con sociedades complejas, con diferencias físicas o comportamentales entre machos y hembras, y con tendencia a la poligamia. Cuando una especie reúne esas características, dos o más de las tres, dos o una, alguna de esas características, aumentan las probabilidades. ¿Y por qué? Pues porque la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, el no binarismo, etcétera, toda la diversidad sexual tiene un valor evolutivo muy grande en especies sociales, como pegamento social. Digamos que lo de la separación en dos sexos, ¿vale? Eso es anatómico, surgió hace mucho tiempo, ¿no? La sexuación, el hecho de que las especies vayan por un lado, o sea, que se desarrolle por un tipo anatómico que hace esperma, gametos muchos y que viajan, digamos, y otro morfotipo, otro tipo anatómico que hace gametos femeninos, óvulos, uno solo, muy grande, con muchas reservas, ¿no? Y esto es lo que llamamos la sexuación, ¿no? Vale, muchísimas especies son sexuadas, no todas, las hay hermafroditas, las hay que no tienen sexuación, etcétera, etcétera, pero en las que son sexuadas, con la evolución empezó a desarrollarse papeles e incluso nichos ecológicos diferentes para los machos y las hembras, lo cual empezó a producir conflictos dentro de la propia especie entre el grupo de los machos y el grupo de las hembras. Y el hecho de que una propia especie compita contra sí misma, claro, biológicamente es un horror. Está ese puente tendido. Ahora lo entiendo. Es decir, es una ayuda para que, digamos, se suavice más. Para reducir los conflictos, claro, por decirlo de alguna manera, o la separación entre el grupo de los machos y el grupo de las hembras, o incluso dentro del grupo de los machos, de unos machos contra otros, porque, claro, te encuentras con que los conflictos entre machos por conseguir hembras pueden llegar a matar individuos y posiblemente pues, a los individuos más fuertes, ¿no? Y lo mismo pues, entre las hembras. Entonces, todas las conductas, toda la diversidad sexual, al final lo que hace es mitigar este tipo de situaciones y armonizar un poco a las poblaciones. Oye, ¿las hienas? Las hienas, por ejemplo, el lesbianismo es súper común. Claro. Súper común. Incluso morfológicamente tienen un clítoris tan desarrollado que es un pene que hace penetración y se montan entre ellas y copulan entre ellas de forma súper habitual, y esto les sirve de pegamento social para sobrevivir ante los machos que son más solitarios y que pueden llegar a, pues, a atacar grupos de hembras, ¿no? ¿Leones? Y a los cachorros y todo esto. Los leones, por ejemplo, que son una excepción bastante grande de los felinos, pero bueno, están estos leones de África, de Kenia, esa pareja de leones tan famosa, sí, que salió en todos los medios de comunicación, que el gobierno estaba escandalizado y que decía que estaban poseídos por los demonios, que habían sido contagiados por el virus occidental, etcétera, etcétera. Cuando la homosexualidad en leones es común, tanto en leonas como en leones, ¿no? Pues porque pasa eso, tienen una sociedad bastante compleja para ser felinos,
hay mucha separación entre machos y hembras, dimorfismo sexual, y bueno, pues ahí están, copulando entre sí, felizmente, y como ha existido siempre, y como seguirá existiendo cuando el ser humano se extinga. Claro.